serio? Aló, bienvenidos al canal y a otro vídeo de Reseñas Talk, donde aparte de enseñaros las paranoias en las que incurrimos algunos jugadores e invitar a que contéis las vuestras en los comentarios, aprovechamos para comentar los juegos en cuestión. Viejos o nuevos, buenos o malos, es indiferente. El juego de este vídeo es relativamente nuevo, es el Hydronir, un simulador de minería, y me animé a comprarlo tanto por los vídeos del psicópata que aparece arriba a la derecha, como porque en general me gustan los simuladores coloridos, me gusta el entretenimiento, me gustan las mecánicas cuadriculadas, y en el fondo me imaginaba que el juego acabaría con algo parecido a lo que se ve en la película del jinete pálido. No me preguntéis por qué, simplemente es así. Yo veía los gameplay en modo simplone y me decía, va, tiene que tener algo más. Pero no adelanto acontecimientos y os voy avisando ya de que estoy muy desilusionado con este juego. Esta que os voy a contar es una triste historia llena de anticlímax y de pequeñas frustraciones. Para empezar, jugamos en un mapa grande pero cerrado y sin habitantes. Tenemos diversas tiendas para comprar, tenemos tiendas para vender, pero nadie las atiende. Tú vas, pones lo que sea sobre una plataforma, te dicen el precio, lo pagas y listo, te lo llevas. Los gráficos están muy bien, no piden demasiado y son terrenos y detalles coloridos, ¿no? Son muy alegres, pero sin saturar, nada empalagoso, estilo de Mi Pequeño Pony. Y la trampa, la gran base del juego a nivel gráfico es el barro, los nuggets. Esto es minería de sedimentación, o sea, vas a intentar sacar recursos cerca de grandes masas de agua. Y tú no puedes cavar en cualquier sitio, tienes que procesar el barro que hay delimitado por su propia piscina, lo vamos a llamar así, y empiezas en una, gratis, y tienes 3 o 4 más disponibles para comprar y procesar. Esto por un lado. Por otro están las físicas. Tener muchos elementos sobrepuestos o elementos en movimiento, exacto, provoca aberraciones. Las hay comprensibles, como instalar una tubería encima de otra, y las incomprensibles, como ir en el camión ridículamente despacio, coger un bordillo y convertirte en el Sputnik. O poner un contenedor sobre otro contenedor y que el juego, ante la posibilidad de romper el espacio-tiempo, decide que lo mejor es mandarlo todo a tomar por culo. Entonces, este tipo de aberraciones son bastante frecuentes y rompen mucho el ambiente del juego. La música es una mezcla de Bailando con Lobos con tonadillas de pioneros americanos, en plan, soy un Hamish y vengo a establecerme con mis 4 mujeres, que es algo que te invita al relax, a echar el tiempo y ver qué puede salir de aquí. Y sí, esto es lo que sale. Pero bueno, yo estaba dispuesto a vivir esta aventura y con ello os invito a que la reviváis conmigo en todo su esplendor. Como todo simulador, empiezas con lo básico: una pala, un cubo grande, un cubo pequeño y un cepillo. La mecánica es la siguiente: rellenas el cubo pequeño, que por alguna razón tiene más capacidad que el cubo grande, o sea, yo os invito a que comprobéis si las 4 paladas del cubo pequeño caben en el cubo grande. Pero bueno, de cubo a cubo le echo agua, cepillito, recurso. A repetir. Hay 5 tipos de recursos: gemas, hierro, oro, cristal y corrindón, corintio, lo que sea, como se llama. Y la lógica y las matemáticas detrás de los recursos es bastante sencilla. Yo ahí me quito el sombrero ante los programadores porque en la sencillez hay maravilla. Los materiales tienen una probabilidad de aparición que aumenta según la profundidad de la cual tú sacas el nugget. O sea, en la superficie vamos a encontrar mucho hierro, bastante oro, algo de cristal y gemas y poco corrindón. Estas probabilidades, como hemos dicho, aumentan con la profundidad y el precio de cada material va ligado al peso, que por eso prácticamente todo lo puedes convertir en lingote. Y dicho precio va aumentando según el grado de manufactura. Me explico. 1 kilo de hierro en pepitas sueltas valdrá X. Si lo convierto en lingote, su precio aumenta un 10%.
Y si el lingote lo convierto en espada, su precio aumentará otro 15% más o menos. Esta regla se cumple para todos los materiales, variando un poco los porcentajes, y lo dicho, es sencillo, práctico y para toda la familia. El juego también incluye 3 o 4 puntos de venta que tienen su propio sistema de trading incorporado, con el cual le puedes ganar a los distintos objetos un porcentaje más. Pero en mi opinión no vale la pena el viaje. ¿Y por qué? ¿Por qué no vale la pena? A ver, es que los precios varían con el tiempo, por lo que tendrías que ir cargado con un surtido variado de... Y por eso no vale la pena. Entonces, lo dicho, trabajo, dinero, y nos planteamos ahorrarnos el viaje para buscar agua mediante un sistema de tuberías. Primero vamos tanteando con 2, luego con 4 y ya con las que haga falta. Como podéis ver, ya vamos entrando en materia y el juego te da una sensación de evolución, de que estás mejorando, hasta que lo que se hace insufrible es separar los recursos para poder fundirlos y aumentar los beneficios. Porque os advierto desde ya de que si cogéis un puñado de cosas, las fundís en el crisol y hacéis un lingote, dicho lingote reflejará el peso de todo lo que le habéis metido, pero solo se venderá por la cantidad efectiva del material predominante. Y ya os digo que el cristal vale 0. El cristal es una fuente de energía, pero no como el plutonio o el petróleo. A la vista está que esto está completamente... A ver, tampoco os equivoquéis. El ratito de cavar, limpiar y seleccionar, pues, igual relaja. Pero el ruido del goteo constante, que lo podría quitar, pero se me olvida. Aparte, estamos hablando de quitarlo a cada viaje. No creeréis que lo que sale en el vídeo es la única sesión, ¿no? Pero a lo que íbamos. No me molestan los automatismos. Los automatismos son una forma de poner el piloto automático y evadirte aunque solo sea por 5 minutos. Me molesta que me rompan los automatismos. El problema viene cuando te equivocas de piedra, lo echas en la cesta que no hay, o cuando quieres dar un viaje en tractor y ya sabéis lo que pasa. Te empieza a dar la arritmia. Por lo que el siguiente paso es investigar cómo mejorar esto, para lo cual nos iremos a la ciudad de Bridgeport. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. En Bridgeport distinguimos distintas tiendas, pero no os voy a aburrir con eso. Nos vamos a ir a 2 en concreto, la de los materiales de automatización y la de transporte. Aquí toda la maquinaria funciona con agua a presión, y mientras me planteaba cómo montar todo esto, me empecé a preguntar ¿cuál es el objetivo del juego? O sea, en el Subnautica, el Satisfactory, el Space Engineers y similares, tú tienes un objetivo, tienes una historia, tienes las dos cosas, pero en este juego no. En este juego tienes 4 terrenos, 5 tiendas y muchas posibilidades, porque es verdad que en una de las tiendas tenemos todo lo necesario para montar una tarjeta electrónica gigante, tenemos un contador de elementos, funciones lógicas, un creador de cosas automatizado, etc. Y también tenemos el apartado de la vivienda, tenemos un gran apartado para hacerte tu casita, como tú te la quieras hacer, pero sigue sin contestar a la pregunta ¿cuál es mi objetivo? ¿Ganar 1 millón de hidrocoins? ¿2 millones? ¿Infinito? ¿Hacerme una casa bonita? ¿Sacar dinero mientras estoy en el váter y el ordenador encendido? Llegados a este punto me dije que mi objetivo sería saber cuánto dinero en total hay en el juego. Vaciaría las piscinas de barro y podría salir triunfante en YouTube diciendo en este juego hay 3.845.392 hidrocoins. Gracias. Pero eso nunca pasó, y ya veréis por qué. La cosa es que me puse a ello hasta conseguir este nivel de automatización. Como podéis ver, con una excavadora y una cinta transportadora somos capaces de mucho. El proceso se ha facilitado bastante, siempre y cuando consigáis llegar al primer intento. Fui a los coches de choque. Aunque aquí viene una de mis quejas al juego. Entre la pala y la excavadora no hay nada. No hay un taladro de mano, un martillo hidráulico medieval, algo más pequeño, nada de nada. Y la verdad es que eso
A ver, me molestó bastante. Yo creo que es un salto muy grande. Desde hartarte de picar piedra a llevar a una excavadora voladora. Pero bueno. Tardé relativamente poco en hacer la prueba del pañuelo a mi piscina. Me llevé las sobras para meterlas en el conteo monetario y listo. Llegué a tenerla limpia. Por fin tenía mi primera piscina lista. Frustrado, cansado, pero contento, ¿no? Ya que había cumplido parte de mi objetivo. Y es más, si vais pausando el vídeo, veréis que la broma nos ha salido relativamente barata, por lo que me planteé iniciar el paso siguiente, que era el traslado a otra piscina. En este punto, un pensamiento se me pasó por la cabeza. Una pamplina, pero un pensamiento aterrador que no había considerado hasta ahora. ¿La excavadora tiene límite de capacidad? Hasta el momento yo había excavado hasta ver la cuba llena, pero si quería saber la cantidad de dinero total que había en el juego, necesitaba algo acotado, ¿no? Un margen de error aceptable que no hiciera de esto algo infumable. No tiene límite. Mi objetivo más serio se acababa de ir a tomar por saco. Pero podía seguir limpiando las piscinas, así que lo pensé. Y si bien la excavadora me aliviaba un poco el trabajo, los spin to win, las físicas y las maniobras lo hacían tedioso. Vale, un auténtico coñazo. Así que, a mi forma de ver, mi mejor opción era volarlo todo. Porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Para lo cual me hacía falta dinero. Así que decidí pasar a la siguiente fase de industrialización, la cual podemos dividir en dos. 1. Instalas un taladro automático sobre la tierra hasta que la tierra se acabe y quede algo así de ridículo. Puedes mover el taladro o puedes hacer el subnormal rellenando con una pala el boquete. El segundo paso lógico en nuestra evolución es poner un David debajo del taladro. El David es un replicador de tierra que hay que estudiar un poco. Hay que saber subir y bajar. Pero así, sin más, tienes un proceso automatizado con tierra infinita donde tu único problema son los FPS y el tiempo. Ya tenemos dinero infinito. Lo que hace falta ahora es paciencia infinita, para lo cual ya os digo que la cama no sirve. La única función de la cama es hacer que se haga de día y que el vídeo no se vea mal, punto pelota. Y aprovecho también y os indico que también podéis pescar. Es una forma de obtener un dinerillo extra. Hay trampas para PC, para hacerlo de forma pasiva, pero eso, a quien le interese, podéis pescar. Mientras mis ahorros crecían y me seguía maravillando con las físicas del juego, lo que me quedaba por dilucidar era cómo volarlo todo de la forma más eficiente posible. La excavadora no era una opción, y el precio de la dinamita es 10 veces inferior al de las bombas nucleares. Pero también es verdad de que las bombas nucleares destruyen 5 veces más área que la dinamita. Yo siempre he dicho de que las comodidades hay que pagarlas, así que empecé a construir una matriz nuclear. No voy a decir que no haya disfrutado de esta parte del juego por las mismas razones que he disfrutado del resto. Tus manías, tus pragmatismos, el ponerte tu casco de minero y cavar una red de cuevas que tú mismo te ponías a tararear. Me habría encantado terminar este vídeo con una gran explosión, pero mi ordenador no lo aguanta. Así que vamos a ir volando las cavernas de Moria poco a poco. También os digo que acabé trasladando mi cadena de montaje aquí abajo para tener menos bulto. Y terminamos la partida con un boom en la superficie.
Finiquitando mientras me voy de este lugar que solo me ha traído dolor y desgracias. ¿De qué va el juego? A ver, el juego no es malo, es uno más de los que existen para echar el rato. Tiene un objetivo, de hecho, hay una cripta con una puerta secreta que solo se abrirá después de descubrir 5 objetos en las distintas zonas de minería. Lo que pasa que no toleran bien las bombas nucleares, os aviso. Y los grados adicionales de tecnología y de configuración son muy interesantes, muy curiosos, pero lo de las físicas raras a mí me mata. Eso de perder dinero al ponerlo en un carro bugueado, perder recursos porque el palé de pronto dice que no le gusta esa piedra, los 1001 spin to win, no. A mí me resulta exasperante. Ni siquiera los Fallout o los Elder Scroll, reyes de los bugs y de los objetos voladores, me han desesperado tanto. Tiene sus detalles. Si tenéis una máquina potente y queréis explorar las distintas opciones, yo os lo recomiendo. Ante la duda, mirad por la red, que hay gente que se lo ha currado mucho y ha hecho cosillas súper interesantes, súper cuca, guapísimo. Y también os digo que está en la workshop de Steam, ¿ok? O sea, el gordo es nuestro pastor, nada nos falta. Lo que significa que está muy soporteado por la comunidad, lo que siempre deriva en cosillas, en mods muy interesantes. Si lo veis en oferta por ahí y os gusta el género, pilladlo. Yo 10 eurillos me gastaba en él tranquilamente. Que me los he gastado, vamos a ver. Si en un futuro las físicas mejoran, ponen algún parche o algo, o yo actualizo un poquito mi ordenador y hacen que los vehículos voten de forma controlada, lo volveré a jugar sin duda. Y nada, obviamente más barata que yo tampoco hay. Si queréis que le eche otras 180 horas al juego, que monte un parking de 4 pisos en el solar ese que he dejado, o queréis que explore el tema de la vivienda, decídmelo en los comentarios que yo no os lo perdonaré jamás. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no te ha gustado o quieres decirme algo, usa los comentarios. Si quieres seguir escuchándome decir pamplinas, suscríbete. Y si ya quieres marcarte un completo, comparte. Hasta luego.